Señor Jesús, les saludamos en esta hermosa tarde por el gran privilegio que el Señor nos concede de poder llegar hacia nuestros hermanos en la fe y a todos nuestros amigos, para quienes es también esta palabra, ya que Dios muestra su amor incondicionalmente para toda la creación. De esta manera podemos hacer un trabajo pequeño, pero de grande importancia, a manera de compartir los conocimientos que Dios ha brindado a nuestro corazón. Queremos entonces apoyarnos en esta tarde bajo un tema: Dios engendra, uno nace por el Espíritu. Y la palabra que vamos a leer, para que tenga base fundamental sustentada en la palabra del Señor, es el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículos 12 y 13, que dice así a la letra: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este gran milagro, llevado a cabo por un orden divino, podemos ver en esta frase engendrados por Dios. La mayoría de los humanos tenemos algo de conocimiento acerca de lo que significa el ser engendrados. Todo ser humano que ha nacido en este planeta hemos escuchado de una u de otra manera qué es ser engendrados para poder nacer, es decir, de una pareja, de un matrimonio. Pero en este caso, ser engendrados por Dios tiene un gran significado tan elevado que todo creyente que lee las Sagradas Escrituras y que está consciente de que es una obra milagrosa, una obra que solamente pertenece a la misericordia divina de Dios, cuando el humano escucha el Evangelio, cuando el humano acepta el Evangelio, reconoce y lo recibe, es cuando es engendrado por el Evangelio. De manera que al paso de desconocemos qué tiempo, va a nacer de nuevo, ya que también se nos enseña en las Sagradas Escrituras la única forma, la única manera de poder nacer de nuevo. Todo esto nos avala y nos enseña la bendita palabra del Señor, a manera que cada lector que se apoye en la palabra encuentre respuesta a sus inquietudes, para darse cuenta que desde el momento en que cree al Evangelio de salvación, que es la resurrección de Jesús, es acreedor ahora a ser engendrado, mas sin embargo le hace falta el nacer de nuevo. Esta es una parte tan esencial, la cual podemos tomar como fondo bíblico y como base fundamental el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde se nos habla del encuentro de dos maestros, un maestro de orden terrenal y un maestro de orden divino. Me refiero a aquel varón llamado Nicodemo, maestro de la ley en el pueblo de Israel, y de Jesús de Nazaret, el maestro celestial. Había entonces este caso que se narra en el capítulo 3, y tomaré unos versículos para que sea basado fundamentalmente en lo escrito bajo inspiración del Espíritu Santo, que dice así Juan capítulo 3: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Esta palabra avala, garantiza la fe de un creyente cuando observa detenidamente el suceso que vivió aquel maestro de la ley llamado Nicodemo. Por ser un hombre tan principal, uno de los más elevados maestros en su tiempo, que conocía todos los pormenores de la ley de Moisés, un hombre que sin duda alguna la Escritura lo enseña como importante. Esto significa que aquel hombre estaba bajo los cuidados y el desarrollo espiritual de su pueblo, pero también estaba consciente de todo lo que a su alrededor se movía. Al oír este hombre que Jesús de Nazaret hacía señales que jamás se habían hecho a lo largo de la historia, de esta manera le llamó a él la curiosidad de ir de noche por alguna o por otra razón, y al acercarse a su casa, siendo la hora oscura, por cuanto él temía al pueblo, porque si hubiera ido a ver a Jesús de día, un maestro al nivel suyo, esto acarrearía confusiones y discordias entre el pueblo judío, en vista de que el Maestro Celestial no era aceptable en su propio pueblo. De todas formas vemos que él llega y le da un saludo muy específico, muy especial. Un maestro reconociendo a alguien como maestro era algo que en realidad rebasaba los límites de los conocimientos de aquellos entonces. Pero Nicodemo le dice sin lugar a dudas: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y le da a conocer las razones y los motivos por qué le dice él esas palabras. Porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Convencido Nicodemo de que Jesús era en realidad lo que se decía a sus alrededores. Pero encontramos también algo muy importante, que el maestro, el sabio, la sabiduría de Dios hecha carne allí. No le dijo: qué bueno, Nicodemo, que hiciste lo mejor que pudieras haber hecho de llegar aquí conmigo, te felicito. Pues el maestro, como uno de los grandes, le dice solamente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quizá estas palabras fueron del todo desconocidas para el maestro Nicodemo, ya que él conocía toda la ley de Moisés, pero en su vida se había presentado una frase tan elevada como la que Jesús le dijo en ese momento, que era necesario nacer de nuevo. No se hallaba en su repertorio, no estaba en ninguna parte de lo que había leído la condición para poder ver el reino de Dios. Era una manera, una forma de poder solamente verlo con el nuevo nacimiento. Pero Nicodemo no se quedó tan tranquilo. Él también expresa como un gran maestro, porque un maestro escucha y enseña. Le dice: ¿acaso es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Esa fue la manera de defensa de aquel maestro de la ley llamado Nicodemo. Pero Jesús tiernamente le contesta: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esto podemos darnos cuenta que estas condiciones únicas presentadas por el Maestro Todopoderoso, que es nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, estimado amigo, no sé cómo usted lo entienda y cómo usted lo analice, pero la Escritura así lo enseña. La mayoría de los lectores de este sagrado libro hemos llegado a entender que cuando la persona acepta que en el bautismo en el agua, allí nace de nuevo de agua y del Espíritu, una obra que el Espíritu Santo hace después que ha engendrado en el corazón del creyente el Santo Evangelio, que es el único medio de salvación para la vida del hombre y de la mujer. De esta manera podemos entonces colaborar y contribuir para todos aquellos que sin duda alguna creen en Dios, porque realmente miles y millones o billones de personas en el planeta creemos en Dios.
pero algunas veces creemos como creía el maestro Nicodemo, sin darnos cuenta que Jesús nos ha mostrado el molde adecuado para poder ser salvos. En este caso, no solo ver el reino de Dios, sino entrar a Él, pero es solamente mediante el nuevo nacimiento. Es una obra que se deja ver dentro del espíritu, dentro del alma de cada ser humano. Esperamos entonces que el Dios Todopoderoso, lleno de amor y de misericordia, pueda llegar hasta su vida a través de la palabra. Nuestro deseo es que usted estudie, que usted lea la Biblia, que usted se empape del conocimiento, se familiarice con este libro que es la verdad hacia la vida eterna. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Son estos los mejores deseos de un sirviente de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén.